¿Cómo están, hermanos queridos? Una vez más nos encontramos con ustedes a través de este medio para estudiar la palabra de Dios. Este es tu canal que dimos a llamar La Biblia Habla. En él, como decimos siempre, solo tratamos de exaltar lo que es la voluntad de Dios y su palabra. Hoy hablaremos acerca de el juicio investigador, una doctrina adventista muy maltratada, muy defenestrada por muchos, pero que nosotros la encontramos en la Biblia y como tal, por lo cual pues la hablaremos hoy día un poco, y con otros estudios más complementaremos el gran estudio que es acerca del juicio investigador. Ese juicio investigador que tiene como resultado pues la exoneración de nuestros pecados y la salvación para muchos y la perdición para otros. No se puede separar a un culpable de un inocente si no es a través de un juicio, y como tal, como ese juicio es el que hablaremos hoy día. Muy bien, vamos a postrarnos de rodillas para buscar a Dios en oración y encomendarnos a Él en esta tarde, pidiéndote también que tú pues compartas nuestros videos, le des like y también, ¿por qué no?, los comentes si deseas. Esperemos que sean de tu agrado y que te sirvan en tu vida espiritual. No queremos nada más que eso, no pretendemos otra cosa más que eso, que sirvan para la vida espiritual de cada creyente. Por eso, como tal, nos encomendaremos a Dios ahora para así, de rodillas, pedirle a Él que Él dirija el estudio en esta tarde. Vamos a orar y encomendarnos a Dios. Cariñoso Padre y Dios bueno que estás en los cielos, te agradecemos porque en tu amor y misericordia nos das la posibilidad de abrir tu palabra en esta tarde. Gracias por este sábado que nos regalas, aunque está frío, nublado y gris, pues aún así tú nos das un techo sobre nuestras cabezas y cobijo para poder, Señor, hacer estos estudios que son nada más que para exaltar tu palabra y tu verdad. Gracias por tu amor y tu misericordia para cada uno de nosotros. Prepara nuestras mentes para el estudio de este día y dirige este estudio, te lo suplicamos por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hablaremos entonces, como dijimos, acerca del juicio investigador. Nuestro primer texto o base para el estudio lo encontramos en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 24. 1 Timoteo capítulo 5, verso 24, allí encontramos entonces el texto base para el tema de hoy. Ese texto nos dice lo siguiente: 1 Timoteo capítulo 5, verso 24. El texto nos dice lo siguiente: los pecados de algunos hombres están abiertos de antemano, antes del juicio. Ya algunos hombres los siguen. Terrible lo que nos dice este pasaje. Los pecados de algunos hombres están abiertos de antemano. O sea, lo que hacen ya no lo esconden, lo muestran a todo el mundo de antemano, porque cada uno sepa para dónde va. Eso está bueno, porque ahí no se necesitaría un juicio, porque cada uno ya está haciendo lo que le parece de antemano, antes del juicio. Y ya algunos hombres lo siguen. Algunos hombres lo siguen. A esos que tienen los pecados abiertos, a muchos los siguen. 1 Timoteo capítulo 5, verso 24. Y nos dice con respecto a esto la mensajera del Señor en el libro Maranata, página 254. Mientras se lleva a cabo el juicio investigador en el cielo, mientras los pecados de los creyentes arrepentidos se quitan del santuario, debe haber una obra especial de purificación, de eliminación del pecado de entre el pueblo de Dios sobre la tierra.
Para que esos pecados nuestros no queden abiertos a la vista de todo el mundo, debe haber un renuevo en nuestros corazones para que el Señor no que oculte nuestros pecados, sino que los quite, que nos quite de nuestros pecados y que elimine nuestros pecados en nuestras vidas. Entre el pueblo de Dios sobre la tierra debe haber una limpieza, un día de expiación, un día de juicio, un día de limpieza espiritual debe haber en nuestros corazones. Muy bien, veamos qué nos sigue diciendo nuestra próxima pregunta. Nuestra segunda pregunta dice: ¿quién tiene un caso pendiente en el juicio? ¿Quién tiene un caso pendiente en el juicio? Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 10 nos dice el apóstol Pablo, segunda de Corintios capítulo 5 verso 10, ¿quién tiene un caso pendiente en el juicio? 5:10, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Quiénes son entonces los que tienen un caso pendiente en el juicio? Todos tenemos un caso pendiente en el juicio. Todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo. ¿Y por dónde comienza el juicio? ¿Por dónde comienza el juicio? Pues primera de Pedro 4:17 nos dice por dónde comienza el juicio. Busquemos primera de Pedro 4:17 y allí la palabra de Dios nos dirá por dónde comienza el juicio, con quiénes comienza el juicio. A ver, 4:17 de primera de Pedro. Dice lo siguiente el apóstol Pedro: porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Por dónde comienza el juicio? Por los del pueblo de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y notemos lo que sigue diciendo el versículo siguiente: y si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿Cómo no es tan fácil la salvación? ¿No es que la salvación es acepto a Cristo, me bautizo y ya soy salvo? Pedro dice: y si el justo con dificultad se salva. ¿Por qué? Porque por la justicia no es por nuestra boca, sino por nuestra fe. Por nuestra fe. Y si nuestra fe es presuntuosa, pues no hay fe. No puede salvarnos. La presunción no salva a nadie. No porque yo diga creo en Cristo, soy realmente creyente en Cristo. Muy bien. Notemos lo que nos dice el espíritu de profecía con respecto a esto. A medida que los libros de registro se abren en el juicio, las vidas de todos los que han creído en Jesús se revisan ante Dios, comenzando con los primeros que vivieron desde la tierra. Nuestro abogado presenta los casos de cada generación sucesiva y termina con los vivos. Se menciona cada nombre, cada caso se investiga minuciosamente. Conflicto de los siglos, página 483. Ningún caso se pasará por alto. Todos se ejecutarán exhaustivamente, se llevarán a cabo la revisión de cada nombre en el cielo. Próxima pregunta: ¿cuándo se juzgará a la mayoría de las personas? ¿Cuándo se juzgará a la mayoría de las personas? Esto es, a los que no son del pueblo de Dios. ¿Cuándo se juzgará? Esto está en Hebreos capítulo 9, verso 27. Notemos lo que nos dice el escritor de Hebreos, capítulo 9, verso 27. Hebreos 9, 27 dice lo siguiente. Aquí está. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Cuándo se juzgará entonces a la mayoría de los hombres? Después de muertos. A los impíos se los juzgará después de muertos, porque ya no habrá posibilidad de arrepentimiento para ellos. Entonces se les revisará sus casos. ¿Por qué? Porque han hecho pecados abiertos, de maldad, totalmente de negación abierta de la aceptación del sacrificio de Cristo. No les importó el sacrificio de Cristo, no les interesó.
Por eso sus pecados estaban expuestos. El texto base. Sus pecados estaban expuestos porque no les interesó el plan de salvación que Cristo llevó a cabo. ¿En qué prueba se basa la sentencia? Apocalipsis 20, 11 y 12. Apocalipsis 20, 11 y 12. Allí nos dice en qué prueba se basa la sentencia. ¿Sobre qué causa se dictará sentencia? 11 y 12. Y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron de la tierra el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños en pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, fue el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. ¿Sobre qué pruebas se lleva la sentencia? Pues las obras que habían hecho y que lo estaban registradas en los libros. ¿Y qué se registra en los libros? Y con esto terminamos el estudio de hoy. ¿Qué se registra en los libros? Veamos lo que nos habla Jeremías, capítulo 2, versículo 22. Vayamos entonces al Antiguo Testamento. Jeremías, capítulo 2, versículo 22. Veamos qué se registra en esos libros. Capítulo 2, versículo 22 del libro de Jeremías. Dice lo siguiente el profeta Jeremías: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Nos podemos lavar con lo que queramos, raspar nuestra piel, pero la mancha del pecado, de un pecado que no se haya arrepentido ni abandonado, seguirá registrado en los libros del cielo delante de Dios. Eso es lo que nos dice el profeta Jeremías. Malaquías también nos habla con respecto a esto. Malaquías 3:16. Notemos lo que nos dice Malaquías capítulo 3, versículo 16. Malaquías 3:16. Dice lo siguiente el profeta Malaquías. Malaquías 3:16. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito el libro de la memoria delante de él para los que temen a Jehová, para los que piensan en su nombre. ¿Qué es lo que pasó aquí? Pues cada uno habló a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito el libro de la memoria. Las palabras se escriben en los libros de las memorias. Y Nehemías, el último texto de este estudio del día de hoy, Nehemías capítulo 13-14, también nos habla de lo mismo. Nehemías, un gran reformador, Nehemías capítulo 13, versículo 14, dice lo siguiente para cerrar el estudio de hoy. 13-14 de Nehemías. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto. No borres mis misericordias que hice de la casa de mi Dios y en su servicio. Las buenas obras, las misericordias, también son registradas en los libros. También son registradas en los libros. Porque hay buenas obras que se hacen con la guía de Dios y buenas obras que se hacen por aparentar. Todo se debe registrar, hermanos. Todo que debe quedar registrado. Nada se le debe escapar al ojo escrutador de Dios. Nada se le escapa al ojo escrutador de Dios. ¿Por qué? Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Dios para saber si realmente somos lo que decimos ser o no lo somos. Entonces este fue el primer estudio con respecto al tema del juicio investigador. Dejamos varias cosas en claro. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y los muertos, los impíos que hacen sus pecados abiertamente como negación del sacrificio de Cristo, que no les interesa, serán juzgados después de muertos. Varias cosas hemos descubierto hoy día o recordado hoy día. Ojalá Dios quiera que cada uno de nosotros podamos vivir de acuerdo con los cánones que Dios ha establecido y que podamos ser
pesados en balanza y no haber sido hallados faltos. Vamos a terminar el estudio con una oración y encomendarnos nuestras vidas al Señor para que Él dirija nuestros corazones y nuestras acciones sean todas inspiradas por Él. Vamos a orar de rodillas y buscar a Dios en oración. Cariñoso Padre que estás en los cielos, te agradecemos por tu amor y tu misericordia. Gracias porque nos das la salud y la vida y porque nos das, Señor Dios, la posibilidad de tener aún la gracia abierta para nuestro arrepentimiento y nuestra conversión. Dirige nuestros corazones y ayúdanos, Señor Dios, a que haya en nosotros arrepentimiento genuino a través de la obra de tu Espíritu Santo. En tus manos nos encomendamos, cariñoso Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como decimos cada vez que terminamos una serie de estudios bíblicos, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a nuestro camino. Que el Señor me los bendiga, me los guarde y hasta nuestro próximo encuentro, donde hablaremos otro punto más acerca del juicio investigador. Que el Señor me los guarde y hasta nuestro próximo encuentro.